Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con las clases virtuales para los chicos de quinto y sexto de primaria. El tema que vamos a ver hoy es ángulos. Chicos, no olvidarse que lo expuesto en este video tiene que ser copiado en su cuaderno. El ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen, llamado vértice. O sea, si yo tengo los rayos OA y rayo OB, tienen un punto en común. Ese punto, en este caso O, se le va a llamar vértice. Entonces vértice va a ser O. Y a los rayos OA y OB se le va a llamar lados. La notación para un ángulo AOB, su representación matemática simplemente es el angulito y las letras que involucra. O sea, en este caso, ángulo AOB, que está acá. AOB. Otra forma de representar es el ángulo BOA. Se puede ser representado AOB o BOA. Medida del ángulo AOB se representa agregando una letra M, donde todo eso sería medida del ángulo AOB. En el gráfico, la medida del ángulo AOB es igual a alfa. O sea, el valor numérico que se le asigna al ángulo AOB va a ser alfa. Clasificación según su medida. Tenemos el ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? Aquel ángulo que su medida está entre 0 grados y 90 grados. A eso llamamos ángulo agudo. Ángulo recto es aquel ángulo donde su ángulo es igual a 90 grados. A ese ángulo se le representa mediante un cuadradito. El ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. A eso llamamos ángulo obtuso. Y el ángulo llano viene a ser aquel ángulo cuya medida es 180 grados. O sea, viene a ser una línea recta. Esa medida va a ser 180 grados. Tenemos una observación. Si yo tengo un ángulo, que en este caso AOE, es una línea recta, es un ángulo llano. Entonces, los ángulos que están dentro de ese ángulo llano, en este caso alfa, beta, teta y omega, yo si sumo todo esto, me va a salir 180. De la misma forma aquí, si yo tengo un ángulo AOE, donde yo veo que un cuadradito, eso me indica que es ángulo recto, entonces vale 90 grados. Y si dentro de ese ángulo de 90 grados tengo varios ángulos que están dentro, yo sumaría todos esos ángulos, alfa más beta más teta más omega, esto va a ser igual a 90 grados. Bisectriz de un ángulo. Si yo tengo un ángulo AOR, de la cual trazo un rayo, si ese rayo dice que es bisectriz, entonces yo acá digo OX, que está acá, es bisectriz del ángulo AOR. AOR. ¿Cuál es la característica de la bisectriz? Que al trazar una bisectriz a un ángulo me forman dos ángulos, el ángulo AOX y XOR. Y esos dos ángulos van a ser iguales. O sea, las medidas que van a estar aquí, las medidas que van a de esos ángulos van a ser iguales. Entonces la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. Ángulo opuesto por un vértice. Si tengo dos rectas que se cruzan, me forman cuatro ángulos. Estos dos ángulos van a ser opuestos y el ángulo de aquí va a ser opuesto aquí. ¿Qué me dice esta propiedad? Que el ángulo alfa con el ángulo beta, esos dos ángulos van a ser iguales. Veamos un ejemplo. Me dicen, si OM es bisectriz del ángulo AOB, acá está, mira, OM dice que es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, hallar el valor de X. Entonces, me dicen
que OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces puedo decir que la medida del ángulo BOM, que es 52, con la medida del ángulo MOA van a ser iguales. Entonces, si BOM, su medida vale 52, la medida del ángulo MOA va a ser 52. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, del gráfico podemos decir que el ángulo BOM con el ángulo MOA me da el total, que es BOA, que es X. Entonces yo puedo decir que X va a ser igual a 52 más 52. Y 52 más 52 es igual a 104 grados. Ejemplo B. Del gráfico hallar el valor de X. Yo tengo acá dos rectas que se han cruzado. Entonces, tengo que acá vale 64 y acá X. Entonces yo recuerdo ángulo opuesto por una vértice. Entonces yo qué puedo decir? Que el gráfico tengo que el valor de X por ángulo opuesto por el vértice va a ser igual a 64. Operaciones con la medida de los ángulos. Tenemos la suma de ángulos. Si tengo mi ángulo AOB y le continúo un ángulo BOC, donde el ángulo AOB vale alfa y el ángulo BOC vale beta, para yo sumar ángulos, tienen que ser ángulos que continúan uno después del otro. O sea, AOB, ¿quién le continúa? BOC. Si yo esos valores los sumo, obtengo el total, o sea, el ángulo AOC. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOC igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Con sus valores, con sus medidas, sería que X, o sea, todo el ángulo, va a ser igual a la suma de los dos ángulos, o sea, de alfa más beta. Veamos un ejemplo. Me pide hallar el valor de X y veo que X viene a ser todo el ángulo. Ese ángulo que vale X está formado por dos ángulos, uno que vale 35 y el otro que vale 50. Para obtener ese ángulo, o sea el X, lo que voy a hacer con esos dos ángulos que están continuando uno después del otro, voy a sumar. Entonces yo puedo decir que X va a ser igual a 35 más 50. Entonces el valor de X va a ser 85 grados. Resta de ángulos. Si yo tengo un ángulo donde AOC es alfa, la medida del ángulo AOB es beta, tendría que hallar la medida del ángulo BOC. Entonces, X va a ser igual a todo el ángulo AOC que vale alfa menos el angulito AOB que vale beta. Entonces, cuando yo voy a restar ángulos, cuando yo tengo un ángulo, quiero hallar la medida de un ángulo que está dentro de un ángulo más grande. En este caso, X va a estar dentro del ángulo alfa. Si veo esa situación, voy a hacer resta. Entonces yo digo que X va a ser igual al ángulo más grande que vale alfa menos el ángulo que le acompaña a X, que viene a ser beta. Entonces X va a ser igual a menos beta. Veamos un ejemplo. Hallar el valor de X. Y el X está, lo veo acá, que está dentro del ángulo de 110 grados. Entonces para hallar X voy a hacer que X va a ser igual a todo el ángulo 110 menos el otro ángulo que acompaña a X, 52. Sería 110 menos 52. Entonces el valor de X es igual a 58 grados. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. Tenemos 6 ejercicios que lo vamos a desarrollar en un momento. Ya que tienen su actividad domiciliaria. Acá hay 4 chicos, corrijan 1, 2, 3 y 4. 5 y 6 chicos. 6 ejercicios que lo van a desarrollar en casa. Vamos a empezar con la resolución de ejercicios. Ejercicio número 1. Me dice, hallar la medida del ángulo AOD. Entonces, del gráfico, me piden hallar la medida del ángulo de AOD. O sea, me piden hallar todo esto. Todo esto me pide.
Le pongo X. O sea, me pide la medida del ángulo AOD, todo ese ángulo. Ahora, yo puedo decir que la medida del ángulo AOD es igual a X. Ahora, yo observo en la figura que el ángulo AOD, o sea, todo esto, está formado por tres ángulos. El ángulo AOB, BOC y COD. O sea, son ángulos que continúan uno después del otro. Cuando tengo ese tipo de ángulos, lo que voy a hacer es sumar para obtener el total. Entonces yo puedo decir que X va a ser igual a la suma de los tres ángulos. Sumo esos tres, obtengo el total. Entonces sería 20 más 30 más 20. Entonces X aquí sería igual. 20 más 30 más 20 es igual a 70 grados. Entonces esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice el gráfico, hallar X. Entonces, vamos a observar el gráfico y vamos a hallar X. Me dan que la medida del ángulo AOD, todo esto vale 3X. Eso está formado por tres ángulos, 1, 2 y 3. Cada ángulo está con su respectiva medida. Entonces yo voy a decir que la medida del ángulo AOD es igual a 3X. Como ese ángulo AOD, que es el total, está formado por 3, si yo sumo esos tres valores, voy a obtener el total, que es 3X. Entonces voy a poder sumar. Sumo. Sería 10 más el otro ángulo que es 20 más el otro ángulo que es 30. Todo eso obtengo. La suma de todo eso obtengo el total, que es 3X. Entonces, 10 más 20 más 30 es igual a 60. Todo esto es igual a 3X. Ese 3 va a pasar a dividir, entonces tendría 60 entre 3. Eso es igual a X. Y yo me pongo a dividir y obtengo que X va a ser igual a 60 entre 3, 20. Entonces X vale 20 grados. Esa es la respuesta, chicos. Ejercicio número 3. Me dice el gráfico hallar X. Me piden hallar X en el gráfico. Entonces, yo voy a observar la figura, sobre todo el ángulo AOD. Y observo que el ángulo AOD es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque hay un cuadrado. Eso me indica que es un ángulo recto. Y si es un ángulo recto, yo sé cuánto mide todo eso. En un ángulo recto, la medida del ángulo es 90 grados. Entonces, todo esto es 90 grados. Y está formado por tres ángulos. Si yo sumo los tres ángulos, voy a obtener el total, que es 90 grados. Entonces, le voy a decir que la medida del ángulo AOD es igual a 90 grados. Que a su vez está formado por tres ángulos. Que voy a sumar esos tres para obtener el total, que es 90. Entonces sumemos 30 más X más 10 más 10. Todo esto sale un total, que es 90. Entonces voy a sumar. Sería 30 más 10, 40. Más 10, 50. Entonces tendría que X más 50 es igual a 90. 50 va a pasar a restar, tendría que X es igual a 90 menos 50. Entonces el valor de X va a ser igual, 90 menos 50, 40 grados. Esa es la respuesta en el ejercicio número 3. La número 4. Me dice el gráfico, hallar X. Ahora, yo observo el gráfico. Acá veo una aspa, dos rectas que se han cruzado en forma de X. Entonces, esta es una propiedad conocida que aplicó ángulo opuesto por el vértice. Opuesto
por el vértice. Voy a aplicar ángulos opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué me dicen los ángulos opuestos por el vértice? Que el ángulo que está aquí, que es 3x más 10, va a ser igual al otro ángulo que es x más 30. Entonces, yo voy a decir que 3x más 10 va a ser igual a x más 30. Ya lo planteé, vamos a desarrollar la ecuación. Entre 3x y x, el que tiene menor número se va al otro. En este caso 3 y 1, este es el menor, se va a ir donde es 3x. Entonces tendría que 3x, acá positivo pasa negativo, va a ser igual. 10 lo mando al otro lado, entonces quedaría 30, que está aquí, y este 10 pasa al otro lado. Como está con más, va a pasar con menos. Entonces sería 3x menos x, 2x. Aquí es igual. 30 menos 10. 30 menos 10, ¿cuánto es? Es 20. Entonces ese 2, que está multiplicando al x, tiene que irse también al otro lado para quedarme con x. Entonces x va a ser igual a 20 entre 2. Entonces el valor de x aquí va a ser igual. 20 entre 2 es igual a 10 grados. Esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice hallar la medida del ángulo AOB. ¿Dónde está OB? Acá está el ángulo AOB. Me pide hallar esta medida. O sea, acá le voy a poner X, porque no sé cuánto vale. Voy a hallar X. Ahora, yo observo en la figura y veo el ángulo AOD, ángulo llano. Entonces, la medida del ángulo AOD, que es ángulo llano. Yo sé cuánto vale eso. La medida de un ángulo llano es 180 grados. Entonces eso mide 180 grados. O sea, todo el ángulo es 180 grados. Pero el ángulo AOD está formado por 3 ángulos. 1, 2 y 3. Los cuales ya sé este valor y ya sé cuánto de este valor, que es X. Me faltaría saber este ángulo. Pero yo observo que hay un ángulo recto, o sea, BOC es un ángulo recto. Y la medida de un ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces, yo sé que X con 90, con 30, todo eso me forma 180 grados. Entonces, todo esto es 180 grados. Entonces, si yo sumo cada uno de ellos, obtengo el total, que es 180. Sumemos entonces. Entonces sería igual a X más 90 más 30. Esto es igual al total, que vale 180. Entonces tendría que X más 90 más 30, ¿cuánto es? Yo sé que 90 más 30 es igual a 120. Esto es igual a 180. 120 va a pasar al otro lado a restar. Se está sumando, pasa restando. Tendría que X va a ser igual a 180 menos 120. X a qué va a ser igual entonces. 180 menos 120, eso es igual a 60. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dicen que OQ es bisectriz del ángulo POR. Me piden calcular X. Me dicen que OP es bisectriz. Característica del bisectriz, que si yo tengo un ángulo, en este caso POQ, tras una bisectriz, me forman dos ángulos. Esos dos ángulos que están aquí, por ejemplo, este ángulo de acá con el ángulo de aquí, van a ser iguales, van a tener la misma medida. Entonces yo puedo decir que P o Q, la medida del ángulo P o Q, va a ser igual a la medida del ángulo POR. Va a ser igual a la medida del ángulo POR. Entonces igualemos. ¿Cuánto vale la medida del ángulo POQ? POQ, ¿cuánto vale? Acá está.
3x menos 20. 3x menos 20. Esto que va a ser igual a la medida del ángulo POR. Perdón, chicos, acá es Q, ¿ya? QOR. Acá es Q, chicos, por favor. Corríjalo eso. Sería la medida del ángulo QOR, que vale X, acá está X más 20. ¿Ya? La bisectriz, chicos, OP divide a los dos ángulos en iguales medidas. Entonces, el ángulo POQ va a ser igual al ángulo QOR, ¿ya, chicos? Entonces, sigamos la resolución. 3x menos 20 va a ser igual a x más 20. Donde x va a pasar al otro lado a restar. Entonces, me quedaría 3x menos x. Igual, ese menos 20 lo mando al otro lado. Como acá tengo 20, no se queda ahí, el menos 20 pasa con signo cambio. Si acá es menos, ahora va a ser más. Sería más 20. Entonces, yo voy a restar aquí. 3x menos x, 2x. Esto va a ser igual a 20 más 20, 40. Ese 2 va a pasar a dividir, entonces sería 40 entre 2. ¿Cuánto vale x? 40 entre 2 va a ser igual a 20. Entonces, es la respuesta para el ejercicio número 6.